A veces en el Antiguo Testamento los mismos principios son como nefesh. A veces sí que nos está hablando de la parte física, o a veces nos habla de lo no físico del hombre. Si en el contexto la palabra sí que está como individualizada, entonces entendemos que obviamente se refiere a algo espiritual. Tenemos la palabra neuma. Se recuerda la neumatología, es el estudio del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, pero a veces significa viento, como ese ejemplo que le puse de Juan 3, a veces es aliento, a veces es viento, a veces es espíritu. Entonces hay que ver cómo el contexto nos va llevando. A veces en Santiago, por ejemplo, en Romanos 12, en 2 de Corintios, significa emociones o voluntades. El otro que le dije ahí, la palabra nous, también puede significar razonamiento, puede significar disposición. Cardia, ya lo dijimos ahí, puede significar corazón, y principalmente mucha gente se va con la idea de corazón, aunque también puede estar hablando de emociones. Por ejemplo, en Daniel se habla de la mente de Nabucodonosor, que es trastornada, pero ahí dice que él es trastornado, y entendemos que es la totalidad de lo que él es, porque su mente y su cuerpo se comportaban de cierta manera. Entonces hasta ahorita podemos pensar en algo cierto, es que hay muchos términos que la Escritura nos presenta para poder describir funciones de las personas, y eso es como el conglomerado, ¿verdad? Hay varias palabras, hay varias formas de decir lo mismo, y muchas veces el contexto nos va a determinar de qué es de lo que está hablando. Lo que sí vemos de una manera real y de una manera concreta es que muchas veces está haciendo alusión a la parte material, muchas veces está hablando de la parte inmaterial, pero al final esto es una sola persona. Entonces, ¿por qué no somos entonces tripartitos? Podríamos preguntar. Si ya me entendió el argumento a lo que le estoy diciendo, eso es fácil. Pues sí, porque en un pasaje dice mente, dice espíritu, dice cuerpo. Como ya lo dijimos, creo que no es correcto separar al hombre por compartimiento, ¿verdad? Pero hermano, si lo quisiéramos hacer, lo que más se acopla es la dicotomía que me habla, entonces, de forma material. Ya vamos a llegar a ella. O sea, ahí esa es la conclusión en realidad. Pero vamos a llegar a ella. El hombre entonces no puede ser separado. Tenemos una parte material, tenemos una parte inmaterial. Esto es bien curioso. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y entonces fue un ser viviente. Jehová forma esta parte material, y Jehová da a esta materia un aliento, o le sopla algo, lo cual entonces lo convierte en una sola cosa, que es un ser humano. Casi que podríamos decir que no pueden haber seres humanos sin alma, ¿eh? Por eso que sí dicen de que el hombre, el cuerpo se empieza a descomponer desde
esa parte inmaterial, porque si no, en ningún momento se descompone, sino que en ese momento que ya deja de vivir o se le quita el aliento de vida, se empieza a descomponer. Hay otra pregunta que nos tenemos que hacer es, según Génesis, Dios forma al hombre y el Señor sopla en él aliento de vida. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo eso continúa entonces pasando? ¿Cómo eso se transmite de unos a otros? Y la respuesta es lógica, ¿verdad? Los padres parecen que son los transmisores de estas dos partes, de la parte material, que hasta ahorita hemos solamente visto ahí, y de la parte inmaterial, y ya vamos a responder esa pregunta. Entonces, podríamos decir, entonces, ¿de dónde viene el alma? ¿De dónde proviene? ¿Cómo sucede eso? Sucede, y ya lo va a ver ahí, Dios tiene un almacén con un montón de almas guardadas ahí. O simplemente el alma como que está en el horno, está ahí esperando que alguien nazca o que alguien esté puesto, y justo en el momento que el niño nace, ¡pum!, le dan un alma. No sabemos, ¿verdad? O al menos no tenemos esa respuesta aún, y ya la vamos a dar. Lo cierto es que Dios es el dador de vida, y luego parece que los seres humanos continúan esa vida. Si usted lee Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán. En el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra lo creó y lo bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró hijos, mire eso, a su imagen y semejanza. El hombre original, Adán y Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y luego Adán sigue transmitiendo esa imagen y semejanza, pero ya está la caída de por medio. Hay algo ahí que ha sido interrumpido. Y fueron los días de Adán, después de que engendró hace 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y eso no estaba supuesto a pasar. Eso no era parte del plan. Regrese ahí un poquito atrás. Y esto es como un paréntesis, no nos hemos salido aún del tema. (2:15) Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 4, versículo 3, capítulo 3. Pero el fruto del árbol que esté en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces le dijo a la serpiente a la mujer, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día en que comas, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Conocerás la diferencia entre el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos,
Entonces cosieron hojas y hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto y se escondieron. Pregunto. El Señor les dijo que el día que comieran ciertamente iban a morir, ¿verdad? Pero Génesis, estoy haciendo como el abogado del diablo, pero en Génesis 5 dice que Adán murió 900 y tantos años después. Entonces, ¿qué murió en Adán? ¿O será que Adán simplemente tenía que morir? Su parte material iba a llegar eventualmente a destruirse, o su parte material iba a llegar eventualmente a descomponerse, o simplemente la vida estaba diseñada para subir y para luego bajar después de tanto tiempo. O es la advertencia de Dios, porque el Señor le dice: vas a morir si comes del fruto. Vas a morir como un toro. O sea, yo les estoy haciendo preguntas, no me vean así. Estoy preguntando, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasó ahí? Se refería a la muerte espiritual en primera instancia, ¿verdad? Porque si fuera una muerte literal, completa, era muerte en un instante. Sí, hubiera muerto solo al probarlo, hubiera caído. El Señor le promete muerte. Pero no sé si, entonces si no hubiera pecado, no hubiera muerto. No lo sé. Romanos se lo enseña. Un hombre introdujo el pecado y eso trajo directamente la muerte. Sin ese pecado, entonces, el propósito de Dios era la vida, y una vida continua, una vida perpetua. Obviamente en comunión con Él, al lado de Él, porque vea cómo las condiciones cambian. Cuando Adán come, oyó la voz de Jehová que estaba en el huerto, y entonces se escondieron. Ahí hubo un cambio, o sea, obviamente el pasaje no nos dice, y aquí entonces específicamente murieron espiritualmente. No nos dice eso. El Señor le dijo que iban a morir. Y entendemos que esto es lo que introduce el pecado a la creación. Y cuando vamos allá al Nuevo Testamento encontramos en Efesios que entonces estábamos muertos, que había una separación de Dios. Estoy adelantando, solo quiero dejarles eso ahí en su mente para que lo puedan digerir. Pero físicamente también comenzó a morir. Sí, solo que fue eventualmente, pero comenzó a morir. De hecho, la maldición, que la mujer iba a tener dolor, que se recuerdan la semana pasada lo hablábamos, parece que el dolor no estaba supuesto a existir. A la mujer le dice: vas a dar a luz con dolor, y tú, hombre, vas a tener que trabajar, y vas a tener que trabajar hasta el cansancio, hasta que tu vida se te esté excurriendo y se te esté yendo, y vas a tener que trabajar toda tu vida. Entonces, sigamos ahí en Primera de Tesalonicenses. (5:23) nos habla ahí de aparentemente partes. El mismo Dios de paz los santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor
ya sabe, ¿verdad? Entonces, aquí dice espíritu, alma y cuerpo. Entonces, eso es lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Ajá, mi primera pregunta es, ¿y todo lo demás? Ok. Hebreos 4 nos dice en el versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ya ve, hermano, ya ve, el alma y el espíritu. Sí, coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces somos más parte. Primero Tesalonicenses dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Aquí dice que somos cuerpo, alma, espíritu, tuétanos, huesos, un montón de verdad. Marcos 12. Marcos 12 dice, en el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Híjole, que hay más volado entonces. Entonces, si usted regresa ahí a su manual, tenemos como posturas de qué somos. Por ejemplo, hay ahí una postura de que somos una sola cosa. Esto es lo que se conoce como el monismo. Dice, el ser humano no es diferentes partes, sino que es una sola cosa. Hay variaciones de estas ideas y ahí hay muchas personas que promueven esto. Es bien poco, bueno, yo nunca he oído un cristiano que diga que somos específicamente una sola cosa como tal, sino lo que más promueven este tipo de ideas son los filósofos o personas que son 100% humanistas. Por ejemplo, Karl Marx, Hegel, Berkeley, a saber quién más. Dicen que el ser humano es una sola cosa y la realidad que tenemos es la realidad material. Usted se acaba y usted se muere y ahí se acaba todo. Y ya no hay nada más. Deje de pensar en algo superior, deje de pensar en que hay una vida después de la muerte, porque usted allá en el cementerio lo van a comer los gusanos, ahí se va a acabar usted. Y ahí está, ahí murió todo. Allá cuando esté podrido, cuando sus familias estén comiendo tamales ticucos, tomando chuco, echándose el cafecito ahí con café con canela para mantenerlo despierto ahí se acabó todo. Como decía mi profesor que les he dicho de bachillerato, te fuiste, y hasta ahí estamos. Bueno, bíblicamente vemos que hay más partes. No podemos aferrarnos a decir que somos una sola parte y que simplemente ahí terminamos. Lo que sí tenemos que darnos cuenta que muchas veces la escritura
afirma de nuestro cuerpo o de nuestros huesos para referirse a algo material, se está refiriendo a nuestro cuerpo. Y muchas veces los pasajes ocupan palabras como espíritu o como alma como cosas intercambiables. No habla de que son dos cosas diferentes, que esto es uno y que esto es otro, sino que la idea es que ambas son cosas inmateriales. Pero tradicionalmente entre nuestros grupos evangélicos, entre nuestras iglesias, entre nuestras palabras, el debate creo que esto no nos influye mucho, simplemente creemos en Dios y sabemos que hay algo más que lo físico. Entonces podríamos decir que o somos tricótomos o somos una dicotomía. ¿Cuál es el problema entonces? Primera de Tesalonicenses. Ese es el problema. Primera de Tesalonicenses, y algunos ponen ahí Hebreos 4:12. Si esos pasajes no están ahí, usted se tiraría a ojos cerrados y decir que somos una dicotomía, algo material y algo inmaterial. Y la conclusión sería de que cada vez que habla de cada una de estas partes, simplemente la Escritura está ocupando esta forma de sinécdoque, o como en los libros sapienciales, que está hablando que estas cosas son sinónimas. No lo está dividiendo en diferentes partes. No está queriendo enfatizar, y creo que ese es uno de los problemas de este pasaje, es acercarse al pasaje y creer que cuando Pablo habla de que dice la palabra espíritu y cuerpo y mente, sería una mala lectura de lo que la Biblia dice. Si quiere, vámonos ahí de regreso. Primera de Tesalonicenses. Usted haría mal en asumir automáticamente que lo que Pablo estoy pensando ahorita homiléticamente, a pararme en un sermón y decir: amados hermanos, esta mañana vamos a estudiar que en este pasaje lo que Pablo nos quiere enseñar es que estamos hechos de 3 partes. Yo me paro, hermano, y le pego, o me paro y me salgo de la congregación, o cerraría la Biblia y le diría: no, hermano, saber que fumó, pero se saltó el pasaje, se saltó el contexto y se ha olvidado completamente ahí de lo que está pasando. Si se acuerda cuando estudiamos Tesalonicenses, ¿se acuerda, hermano? Cuando vimos Nuevo Testamento, los hermanos estaban viviendo de mala manera, algunos estaban siendo haraganes, algunos estaban no queriendo trabajar, unos decían que quizás el Señor ya había venido, unos estaban mostrando ánimo, otros estaban mostrando desánimo, aparentemente había alguna confusión. Pablo les estaba queriendo aclarar de que era imposible de que el día del Señor hubiese ocurrido porque aún no había sido manifestado el hombre de pecado, y les dice ahí varias cosas. Entonces, obviamente Pablo no está queriendo enumerar específicamente. Fíjense cómo viene la serie de mandamientos en el contexto. Mirad que ninguno os pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos. 2, estar siempre gozosos. 3, orar sin cesar. 4, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa es la clave. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor
Jesucristo. Miren 5.1. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, así que no sean gananes. Dedíquense. Entonces, obviamente, el punto del pasaje es la santificación. Es cómo vivir una vida santificada, esperando o a la expectativa de la gloriosa venida del Señor. Que sus vidas completas pudiesen estar en santificación. Es ilógico entonces asumir que en ese pasaje lo que Pablo está queriendo hacer es enseñarnos específicamente que el hombre está hecho de 3 partes. No parece ahí lógico. Dice el hermano Luis Contreras, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir entonces que el hombre está constituido por 3 partes, como tradicionalmente se conoce, algo tripartito o la tricotomía? Cuando hablamos entonces de tricotomía o de dicotomía, tri y di y dos, tricotomía es un término teológico que se usa para decir que el hombre es 3 partes, ¿verdad? La palabra dicotomía es para decir que el hombre es 2 partes. Y ya vimos ahí, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo ahí está diciendo espíritu, alma y cuerpo, cuando dice espíritu, él dice pneuma. Y ya vimos que pneuma significa un montón de cosas. Alma, que sería la otra palabra ahí, sería psuke o psique, que también se puede referir al principio de la vida de una persona. Entonces lo más fácil de hacer acá, o lo correcto sería poder pensar en que estas cosas son sinónimos. Está hablando de que esto es lo que se opone a la carne. El hermano cita Mateo 26:41. Mateo, fíjese cómo el Señor hablando sobre la misma santificación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese obviamente solo es un ejemplo de cómo se ocupan de maneras sinónimas. Cuando hablamos de cuerpo, entonces estamos hablando de lo opuesto al alma, o lo que es también opuesto al espíritu. Entonces la gente en base a esto dice, no, somos 3 partes, y han hecho ahí la teología y dicen, no, es que el alma es el intelecto, son las emociones, pero el espíritu es solamente la vida. Y separan entonces esas 2 partes. Entonces tenemos ahí el detalle, ¿verdad? O somos 3, o somos 2, o somos 5, o somos 1. Pero parece que lo más correcto que la Escritura habla o enseña, cuando vemos el todo de la Escritura, que somos partes materiales, somos una parte material y una parte inmaterial. La Escritura obviamente nos dice que Dios hizo al hombre, y en esa creación entendemos que hay una parte material y que hay una parte inmaterial.
Por ejemplo, se lo voy a poner como a mí me lo explicó un profesor. Pensar en una computadora. Eso es una computadora. Y tenés una parte física, que es lo que las personas que saben de computadoras dicen el hardware. Pero ese hardware tiene un montón de cables, tiene un montón de cosas por todos lados. Tiene el CPU, tiene el monitor, tiene el teclado, tiene ahí el mouse. Si usted le pone una USB, ya es hardware. El disco duro es parte de ese hardware. La motherboard, ¿cómo se llama? La tarjeta madre, ¿no? ¿Cómo se llama? La tarjeta madre, y ahí van conectadas las hinchetas y eso le da la capacidad a los lectores de CD y todo el relajo de la computadora, ¿verdad? Ese es el hardware, pero tiene una parte inmaterial. Es Windows o el sistema que usted le ponga. Pero entendemos que Windows no es Windows solo porque necesita Office para funcionar, ¿verdad? Y necesita un antivirus, y necesita que usted le vaya poniendo más programas, pero eso no significa que la computadora sea un montón de cosas, sino que obviamente tiene una parte material, y ese fue el ejemplo. El ejemplo no me convence del todo, pero es más fácil también pensar en su cuerpo humano. Usted tiene un cuerpo físico, pero usted también tiene partes para funcionar. Necesita sus ojos, necesita sus manos, necesita sus piernas. Pero eso no significa que usted esté hecho de un montón de partes, ¿verdad? Sino que usted es una sola persona. Así, al menos así lo explica el hermano Carballosa. Y dice él que la manera más fácil de pensarlo entonces es cuerpo, alma, y del cuerpo tenemos un montón de partes físicas, y de la parte inmaterial, o de lo que se supone que es alma, tenemos todo el otro compendio de partes inmateriales que la Biblia nos enseña que tenemos. Creo que es la manera más fácil de entenderlo, porque como ya dijimos, si no seríamos como 10 partes de cada uno. Entonces parece más fácil, más bíblico acercarnos y pensar de que el hombre es dos partes. Una parte material, una parte inmaterial, pero Dios creó una sola unidad. Y los mismos pasajes, muchas veces cuando se estudian, ocupan de manera intercambiable las palabras alma o espíritu. Juan 13:21, Lucas 1:46, Hebreos 12:23, Apocalipsis 6, Apocalipsis 20. La Escritura dice de que es el alma que muere, pero a veces dice que es el espíritu el que muere. Por ejemplo, Génesis 35:18, Isaías 53:12, Lucas 12:20 habla que es el alma el cual muere, o es la que parte en la muerte. Salmo 31, Lucas 23, Hechos 7, hablando de Esteban, hablan de que es el espíritu. La Escritura también afirma que el alma o el espíritu puede pecar. Primera de Corintios, segunda de Corintios enseñan eso. Todo lo que se dice del alma también se dice del espíritu y viceversa. Entonces, obviamente, el propósito de Primera de Tesalonicenses o de Hebreos 4 no es decirnos que estamos hechos de tres partes. Tiene su propio contexto, debemos de entenderlo a la luz de su contexto y debemos de utilizar la teología bíblica
y ver las diferentes partes a donde la Escritura está enseñando eso. El hombre, dice un profesor, es una persona, es un ser compuesto, completo de parte material y de parte inmaterial. Entonces tenemos ahí, parece que esto es lo más bíblico, parece que es la postura más bíblica y con esa nos vamos a quedar. Entonces venimos del mono. No podemos tomar ese presupuesto. No podemos decir que éramos primates y después nos fuimos haciendo Homo sapiens, o que de primate fuimos evolucionando y que nos fuimos levantando y de repente éramos Homus erectus, o un hombre que ya caminaba recto y ahora somos lo que somos. Debemos de entender, a estas alturas de lo que hemos visto a la luz de la Escritura, de entender que básicamente estos argumentos no los podemos aceptar, porque la Escritura los contradice completamente e incluso nos enseña lo que somos, nos enseña de dónde venimos, nos enseña cómo hemos sido creados, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo Dios se ha relacionado con nosotros. Entonces debemos entender y desarrollar esta mentalidad que obviamente solo a través de la Escritura podemos darle el valor al ser humano que merece. Por eso decimos que la vida humana es importante. Por eso las vidas de los niños no nacidos son importantes, porque son creadas a la imagen y semejanza de Dios. Negar todo el argumento bíblico de lo que el hombre es, primero estaríamos diciendo que la creación es mentira. Estaríamos diciendo que la antropología bíblica, la realidad del hombre, es una mentira. Si el hombre entonces no fue creado por Dios, si el hombre no cayó en pecado, entonces nosotros estaríamos negando la amartiología. Entonces estaríamos negando si no existe el pecado, si el hombre no tiene pecado, si el hombre no cayó, si el hombre no se equivocó porque no había razón para hacerlo, negamos la soteriología. Vean cómo todas las doctrinas bíblicas vienen entrelazadas y obviamente negaríamos a Cristo, negaríamos la realidad del Espíritu Santo en el creyente y entonces usted es un ateo. Se convierte en algo completamente opuesto a lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué hora son? ¿A qué hora comenzamos? A las 2:30. ¿Y quieren receso? Agarremos café si quieren y seguimos.